Busquen su Biblia, Lucas capítulo 2. Puede buscar y tener ahí a mano el pasaje que dentro de algunos minutos vamos a leer juntos. Pero quisiera el día de hoy hablarle acerca de una historia de Navidad un poco distinta, una historia de Navidad un poco diferente. Esta pareja estaban muy ilusionados al inicio, pero las cosas empezaron a complicarse. Las cosas parecía que empezaron a salirse de sus manos y a pesar de que habían recibido palabra de Dios y todo el proceso, en los momentos en los cuales no estuvo la gloria de Dios presente ahí, ¿verdad? Ángeles hablándoles y prometiéndoles y diciéndoles que el propósito que ellos tenían, pues tenían que vivir en el mundo real. Tenían que vivir con gente que tenían que ver cara a cara todos los días. Gente que les hacía miradas de que se estaban portando mal. Gente que cuestionaba de quién era el bebito que estaba en esa pancita y por qué estaba ahí si todavía no se habían casado. Tal vez no había sido el mejor año a pesar de haber recibido una promesa tan fuerte y tan grande de Dios. Y al poco tiempo las cosas empezaron a complicarse. Las cosas empezaron a salirse aún más de sus manos, porque una mano omnipotente, omnipresente, la mano del gran César, había tomado esta pareja y les había arrancado del lugar donde estaban en uno de los momentos más delicados de su vida, a punto de dar a luz, y esa terrible mano parecía que los había arrancado y los tenía en un camino 120 kilómetros en línea recta. Imagínense cuánto podía hacer por un camino normal, cuánto podía hacer por las calles de esos tiempos. Imagínense lo que les pudo haber tomado el llegar allá a Belén, porque todo el mundo estaba en el camino, todo el mundo se estaba moviendo. Eso era como ir a Tamarindo en Semana Santa, ¿verdad? Estaba todo lleno, habían derrumbes en la vía, habían accidentes, habían grandes caravanas que estorbaban en el camino. Y tal vez el momento en el que José con éxito lograba rebasar uno de esos camellos tan lentos que habían ahí, de repente la esposa le decía: ay, José, es que tengo que orinar otra vez. Ay, pero ya van 5 veces en la última hora. Es el bebé, José, es el bebé. Bueno, está bien. En un momento en el cual uno no deja a la esposa ni levantarse para ir a la cocina, ahí se encontraba esa pareja. Ella estaba sumamente incómoda. ¿Cómo más iba a estar? En ese momento tenía dolor de espalda, en ese momento tenía dolor de pies, en ese momento se le antojaban un montón de cosas que no podía tener a mano porque estaban en el camino. ¿Qué viaje más incómodo? De hecho, ¿qué viaje más peligroso? ¿Quién iba a hacer un viaje así con una mujer que estaba a punto de dar a luz? Era tan fuerte la influencia de César, el poder de César, que José, por mejor papá que quisiera ser, por mejor esposo que quisiera ser, había alguien que lo estaba obligando a hacer algo que él jamás habría hecho en otras condiciones. Él jamás habría sacado a su esposa así. Él jamás la habría movido de su lugar de esa forma. Pero no estaban en posición de negociar. Ese año se estaban quedando cada vez menos, sin opciones. Al principio la primera opción que él había tenido y la primera que él pensó fue: ok, voy a dejar a María. Está bien, ese chiquito no es mío, ese bebé no es mío, voy a irme y voy a dejarla. Pero en realidad lo que hubiera pasado si José la hubiera dejado es que habría muerto apedreada por la gente que estaba a su alrededor. La gente habría interpretado que estaba en fornicación, que estaba en pecado, y la habrían apedreado y habría muerto. Así que José dijo: jamás, yo no puedo hacer eso, me quedo acá. Y como en un momento en el cual ya estaban incómodos, ya estaban pasando cosas que les estorbaban, cada vez menos parecía que se estaban quedando sin opciones. Él no podía decidir ni siquiera sobre su vida o dónde iban a hacer ese bebé. Parecía que esa mano de César estaba obligándolos. No podían decir que no. Jamás. ¿Cómo iba a decirle que no al todopoderoso César? Y lo peor de todo es que era por dinero. César simplemente quería cobrar impuestos. Y puso a todo mundo a moverse porque César quería dinero.
Y estaba esa pareja poniendo en peligro a su bebé porque César quería dinero. Y estaban en una posición tan incómoda porque César quería dinero. Qué momento más duro, qué momento más difícil, qué momento más incómodo, qué momento de enojo, qué momento de sentirse desesperado y sin autoridad sobre la propia vida. Qué momento de sentirse abusado, qué momento de sentirse que no tenía derechos, que había alguien que le estaba pasando por encima, que era como un juguete del destino, a quien simplemente ponían y movían de lugar a lugar, simplemente porque César quería. Así que emprendieron ese camino. Tenían que apurarse porque todo el mundo se estaba moviendo hacia el lugar de donde venían. Así que, como dije antes, la calle estaba llena, probablemente accidentes, probablemente cosas muy estresantes para el momento. Ellos tenían que apurarse porque necesitaban llegar y encontrar un lugar donde poder descansar. Y José le decía a su esposa: tranquila, tranquila, yo ya sé a dónde vamos a ir. Yo conozco el lugar, yo sé en qué lugar podemos ir. Así que ella solo con eso se consolaba, ¿verdad? Diciendo: bueno, ay, ya no aguanto estos pies, ya no aguanto esta espalda, ya no aguanto este José. Cuando se empezaron a acercar a Belén, se dieron cuenta de algo. Se dieron cuenta que todos los atrasos en el camino por venir con una mujer que estaba a punto de dar a luz les complicaron las cosas todavía mucho más. Porque cuando empezaron a llegar a Belén, se empezaron a dar cuenta de la multitud que había. En las calles no se podía caminar, había demasiados animales, había demasiadas personas. Eso parecía un mercado, todo el mundo caminaba para arriba y para abajo, corrían, ¿verdad? Habían una gran movilización del ejército porque los romanos estaban presentes ahí para cobrar ese dinero y tenían que llevarlo, por supuesto, todo bien, estaban censando a las personas, necesitaban recoger toda esa información. Así que todo estaba de locos. Nunca en la vida había visto José Belén de esa manera, jamás esperaba encontrarse el cuadro que se encontró. Y lo que se dio cuenta es que era de los últimos que llegaban. Todos los lugares estaban ocupados y no había espacio para ellos. Todos los lugares estaban ocupados y no había quedado un lugar en el cual ellos pudieran estar. El lugar que José había pensado, el lugar que José había creído, fueron ahí y ya estaba ocupado. De hecho, José hubiera deseado que en ese lugar hubieran habido posadas disponibles. Pero la verdad es que Belén, a pesar de que era un lugar muy famoso, porque ahí había nacido el gran rey David, ahí habían sepultado a la mujer de esa historia de amor, a Raquel, la esposa de Isaac. Ahí en ese lugar, de ahí venía Boz, el esposo de Ruth. Así que era un lugar de mucho renombre, pero no era un lugar realmente importante porque no quedaba camino a otros lugares. Así que en realidad construían posadas en lugares importantes como Jericó, Jerusalén. Ahí en Jerusalén, ahí se habían posadas. En Belén no. De hecho, cuando Lucas está escribiendo esta historia, él nunca escribe que había una posada, que había un hotel en ese lugar, como sí lo hace capítulos después cuando está hablando del buen samaritano. El buen samaritano fue llevado a una posada y ahí Lucas usa una palabra específica para referirse a posada. En realidad, cuando Lucas está escribiendo aquí en el capítulo 2, usa una palabra que significa cuarto de huéspedes. Lo que había era simplemente un cuarto de huéspedes que la gente tenía en su casa. Así que eso era lo que habían preparado, pero ya estaban llenos. Llegó José y empezó a hablar con la gente. Era el lugar de su familia, ahí tenía amigos, ahí tenía conocidos. Y empezó a hablar con ellos estresadísimo. Empezó a decirles: pero ¿por qué no me guardaron el lugar? Pero yo vengo con María embarazada, pero ¿por qué no me guardaron? Yo necesitaba ese cuarto, estaba contando con ese cuarto. Y María desde el burro nada más veía a José con cara de estrés. Y ella decía: otra vez José, nos trajo hasta acá sin reservar nada. Siempre José. Uy. Así que él dijo: ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Cómo le digo? Es una mujer embarazada, es mi esposa. ¿Cómo le voy a decir que no tenemos un lugar? Y llega y le dice: mi amor, tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia, José?
vieras que no hay lugar en el cuarto de huéspedes. Ay, José, pero no reservaste el lugar, pero no avisaste que yo venía embarazada y que veníamos de camino y que veníamos atrasados. No ven que yo estoy aquí con un bebé, no ven que estoy a punto de dar a luz, ya no aguanto, ya no quiero nada de José. José dijo, no, tranquila, falta la buena noticia. La buena noticia es esta. La buena noticia es que a pesar de que esa gran mano todopoderosa, omnipresente, que pareciera estarlos moviendo, la mano que pareciera ser del César, los obligó a llegar allá, José dijo, estas personas son muy buena gente con nosotros y nos van a dar su espacio, nos van a dar lugar en su casa. Porque le voy a contar algo más. Los mismos europeos que nos heredaron la idea de un Jesús rubio y con ojitos azules, son los mismos que crearon todo un mito alrededor de la historia de Navidad en un momento en el cual había un gran odio hacia el pueblo judío. Así que ellos usaron la historia del nacimiento de Jesús para hablar mal del pueblo de los judíos y para decir, esos que mataron a Jesús, ni siquiera cuando María estaba embarazada, ni siquiera cuando Jesús era un bebito le abrieron lugar, ni siquiera ahí le prestaron atención. ¿Qué clase de gente tan desalmada, qué gente más mala es capaz de ignorar a una mujer que está a punto de dar a luz? Y hasta el día de hoy nos vendieron esa imagen y hasta el día de hoy es lo que hemos creído, pero en realidad la Biblia no dice eso. Hasta el día de hoy eso es lo que nosotros pensamos en estos días, pero en realidad de nuevo es solo un odio generalizado que heredamos de otras personas, de otras generaciones. Pero bueno, digamos que fue la excusa de que la lingüística o la arqueología no estaban tan avanzados en ese momento. Dejémoslo ahí para no hablar de cosas que no deberíamos hablar. Resulta que esas casas en lugares como Belén, las casas del cercano oriente, estaban diseñadas de una manera que los europeos, cuando leyeron la historia de Navidad, no se lo imaginaron. Los europeos pensaban que había una casa y que había un establo. Y esa fue la misma imagen en la que ellos montaron la historia de Navidad y la que nos vendieron, pero en realidad las casas eran un cuarto y los animales dormían dentro de la casa. Los animales no dormían en un establo afuera. Los animales comúnmente en este tipo de pueblos, en este tipo de lugares, se iban a ser encontrados en un mismo cuarto donde estaba el resto de la familia, donde jugaban los chiquitos, donde estaba la señora cocinando, donde todos los demás estaban ahí. Ahí se encontraba el lugar para los animales. Lo que hacían era que ponían como una cerquita al final, ¿verdad? Para que no se salieran, y ahí los tenían y ahí los cuidaban y ahí estaban. La historia de la Navidad en realidad no es una historia de rechazo a la pobre María y al pobre Jesús. En realidad es una historia de la máxima hospitalidad que alguien puede dar, que alguien puede tener. Porque hubo un amigo, un primo, un tío, hubo alguien que le dijo a José, tranquilo, vea, no hay campo en ningún lugar, ya tengo el cuarto de huéspedes, ya lo tengo comprometido, no puedo hacer nada, pero te voy a decir que, José, hagamos una cosa. Te voy a dar mi cama y yo me voy a dormir con los chiquillos. Vengan ustedes, se acomodan donde yo iba a dormir, el lugar en el que yo iba a estar. Traiga a María. Venga, está a punto de dar a luz. Claro que sí. ¿Cómo la vamos a dejar allá? Así que vino y se acomodó ahí. Así que José empezó a darse cuenta que en medio de este momento tan feo de su vida, había como buena voluntad, como que Dios había puesto ángeles en su camino. Había gente que estaba dispuesta a ayudarle. Era como que de repente las cosas se estaban acomodando. De repente las cosas ya estaban cayendo en el lugar adecuado y las cosas estaban complicadas todavía, pero habían empezado a caminar mejor. Nace el bebé, ¿verdad? María empezó con esos dolores mucho más fuertes y viene y nace el bebé, así que no encuentran dónde poner al bebé. ¿Dónde ponemos ese bebé? Ni siquiera teníamos un cuarto preparado, así que menos vamos a tener una cuna para ese bebé. Veamos a nuestro alrededor, ¿dónde podemos poner ese bebé? Y se fijan dónde están los animales, y donde están los animales había un recipiente donde se echa comida para los animales que se llama pesebre. Así que vienen corriendo, toman el pesebre, lo limpian, lo lavan y se lo traen, ¿verdad? Donde están todos reunidos.
Y dice, póngalo aquí, acomódalo acá. Vea, le ponemos una cobijita, vea, le ponemos esto, le ponemos paja aquí abajo y le va a quedar buenísimo. Así que María viene y coloca al bebé en el pesebre después de envolverlo, de alistarlo. Y José dice, bueno, todo parece que empezó a caminar mejor. Así que están tratando de ver cómo pasan la noche, tratando de ver cómo concilian el sueño, tratando de ver cómo termina un día tan feo, tan incómodo. Cuando de repente no se lo esperaban y suena en la puerta. Empiezan a tocar en la puerta. Ay, ¿quién será? José, van a despertar al bebé. Vaya, calle esa gente. Van a despertar al chiquito. José, haga algo, por favor. Así que bueno, van y abren la puerta. ¿Quién se iba a esperar? Eran unos pastores. ¿Quién iba a esperarse que en un momento así, en una noche así, de la forma más random, ¿verdad? De la forma más extraña, de repente aparecieron unos pastores en la puerta de la casa? ¿Quién iba a esperar eso? Así que vienen, le abren la puerta y dicen, buenas, ¿sí? ¿En qué le puedo servir? ¿Qué le puedo ofrecer? Ve, aquí no hay campo. De una vez le digo, estamos ya más bien llenos acá, no se puede ni caminar en esta casa. No, usted no entiende. Venimos porque algo nos pasó. Venimos porque algo nos sucedió, algo muy extraño, pero algo muy bueno. No, vea, disculpe, puede venir mañana. Vea, estamos muy mal, mi esposa acaba de dar a luz. Su esposa es la que acaba de dar a luz. Sí, pero por favor, venga mañana. No podemos venir mañana. Le metieron el pie en la puerta. Mientras José trataba de hacer que ellos se fueran, mientras José trataba de hacer de que no despertaran al bebé, porque en qué problemón se metía con la esposa después de todas las tortas que se jaló y tras de eso dejar entrar extraños que despierten al bebé. Pero esos pastores estaban insistentes, necios, no se callaban, no se calmaban y decían, necesitamos entrar y ver a ese bebé. No, ya esto se puso raro. Necesitamos entrar y ver a ese niño. Lo escuchamos llorar a la distancia, veníamos buscando en qué casa. ¿Cómo que venían buscando? ¿Cómo sabían que iba a estar aquí si hasta hoy nació? Eso es lo que le queremos contar. Y le empezaron a contar. Lucas capítulo 2. Versículo 9. José, usted no entiende. Sucedió que un ángel del Señor se nos apareció y la gloria misma del Señor nos envolvió con su luz y nosotros nos llenamos de miedo. Usted no sabe el temor que sentimos de saber que Dios se nos estaba presentando a nosotros, pastores. ¿Qué merecedores íbamos a ser de eso? ¿Qué íbamos a poder hacerle frente a la gloria de Dios? Dijimos, estamos muertos. Así que nos llenamos de temor. Pero el ángel dijo algo que no nos esperábamos. El ángel dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles en el cielo, José. Era algo increíble, era una multitud. Jamás había visto tan grande multitud en mi vida. Y lo más impresionante es que todos decían lo mismo. Todos desgarraban sus gargantas diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, nosotros dijimos, tenemos que ir a Belén, tenemos que ir a ver qué está pasando. Tenemos que ir a ver qué es lo que está sucediendo. Porque algo pasó, la buena voluntad de Dios estaba ahí. Nosotros estábamos acostumbrados a cuidar todos los días esas ovejas. Israel depende de las ovejas, no solo para comer, sino porque las ovejas que nosotros cuidamos, José, son la única provisión que tenemos para el perdón de nuestros pecados. José, las ovejas que nosotros cuidamos todos los días, de que no se las coman los lobos, de que no les pase nada, de que estén bien cuidadas, no es solamente para que Israel se vista, no es solamente para que Israel tenga que comer, es para que Israel pueda estar en paz con Dios. Porque de estas ovejas dependen los sacrificios que nosotros podemos presentar. Pero cuando Dios vino y nos habló de ese niño, nos dimos cuenta de algo. Había algo más
importante que esas ovejas. Había algo mejor que Dios había preparado, que supera por mucho a las ovejas que nosotros estábamos cuidando. Había algo superior a lo que estábamos acostumbrados. Y vino en la forma de un bebé que iba a estar acostado en un pesebre. José empezó a pensar. Y José en ese momento se dio cuenta de algo. Al escuchar a los pastores y el lujo de detalle con el que le hablaron, el que sabían dónde encontrar a Jesús, cómo iba a estar Jesús, él dijo: esto no puede ser coincidencia. Esto tiene que ser el mismo ángel que me habló hace meses. Y yo ya me había olvidado de esa palabra, o sea, yo ya la tenía por allá. Yo pensé que ya Dios me había dejado solo en esto. Yo estaba esforzándome tanto por sacar adelante esta familia. Yo estaba esforzándome tanto por tratar de sacar adelante esta casa. Yo estaba tan estresado tratando de lograr alcanzar este viaje, que no muriera esa promesa que Dios me dio, pero que parece que me dejó ahí. Y ahora me doy cuenta que nunca dejó sola su promesa. José dijo: hoy me doy cuenta que no era la mano omnipotente y omnipresente de César la que me movió. Hoy me doy cuenta que era la mano buena de Dios que me sacó de Nazaret y me trajo a Belén. Por supuesto, ahora entiendo. No lo había pensado. De Belén tenía que nacer el Mesías. Y si no hubiera sido por ese insoportable engreído de César, de no haber sido por esos soldados que nos tratan tan mal, que nos humillan, de no haber sido por ellos, yo jamás habría traído aquí a mi esposa. Pero Dios, con su buena y poderosa mano, nos sacó de ese lugar para traernos acá. Y se dio cuenta de algo más. No había sido la buena voluntad de la gente de Belén la que los había tenido en el lugar correcto. Se dio cuenta de algo más. En realidad era la buena voluntad de Dios que había estado obrando a su favor todo este tiempo. José supo darse cuenta de algo. No fue César por amor al dinero, fue Dios por amor a la humanidad. No fue la buena voluntad de la gente de Belén por una mujer embarazada. Era la buena voluntad de Dios por todo ser humano, aun los que estaban tan lejos y olvidados como esos pastores allá en el campo. Y desde allá los abrazó y los rodeó con su gloria y los trajo al único lugar donde había esperanza real, no las ovejas, a los pies de un bebé que nacía en ese pesebre. José se dio cuenta de una cosa. De repente había sido incluido en una historia más grande de la que él pensaba. De repente lo habían hecho formar parte de una historia más importante, más significativa de la que él jamás podía haber imaginado. Y esa buena mano y esa buena voluntad son los mismos que a cada uno de nosotros nos llevan delante de ese pesebre, delante de ese niño que fue a la cruz, que es el único lugar donde hay esperanza y verdadero significado para nuestras vidas. Cada uno de nosotros fuimos hechos parte de una historia más grande que la nuestra. Y nuestra vida nunca se dio sin ningún propósito, nunca se dio por cuestiones aleatorias. De repente José se dio cuenta de que cada pequeño detalle, hasta la forma en la que habían vestido al niño, hasta el lugar donde lo habían puesto, que en ese momento simplemente fue el primer lugar que lo pudieron encontrar apropiado para poner al bebé ese pesebre, se dieron cuenta de que Dios estaba detrás de cada uno de esos pequeños detalles que ellos pensaron que no tenía sentido alguno. Había una mano más grande, más fuerte, más poderosa, había una voluntad mejor que la que habían conocido hasta ese momento. Y en nuestra vida, muchas veces cuando estamos viviendo el día a día y vamos en ese camino a Belén,
simplemente porque hay que cumplir, simplemente porque algo pasó en la vida, porque el gobierno dijo algo, porque el jefe dijo algo, porque hay que hacer algo, porque parece que las circunstancias nos empujan sin dejarnos opción y nada más tenemos que ver a ver cómo le hacemos frente. Es en esos momentos que nos damos cuenta que aún los pequeños detalles que nosotros pasamos por alto, los que pensamos que son insignificantes, Dios todos los había estado acomodando, pavimentando el camino para llevarnos a ser parte de una historia más grande que la que nosotros habíamos pensado. Hemos sido hechos parte de un propósito mayor, vivimos para un propósito más grande, tenemos un propósito en nuestra vida, hemos sido incluidos en la historia de ese niño del pesebre de Jesús. Y José se dio cuenta de algo que en ese momento no tenía las palabras adecuadas, pero que ese bebito le iba a revelar a uno de sus grandes apóstoles mucho tiempo después. Y es una gran verdad que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. No hay detalle que nos deje que sea simplemente por la suerte. Y no hay fuerza que nos obligue, que nos deje a la deriva, a pesar de que pareciera no tener sentido en ese momento. Y aún los caprichos humanos más bajos, más despreciables, que a veces nos obligan a circunstancias, a situaciones que no nos gustan, Dios puede usar todo eso para un propósito mayor. Dios redime todas esas circunstancias, porque ante todo, Él es quien está en control. Ante todo, Él es Dios. Les traigo buenas nuevas de gran gozo. Ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mientras pasa el ministerio de alabanza, le pido a todos cerrar sus ojos, inclinar sus rostros si son tan amables. Y Dios te está llamando y Dios te está diciendo, no sé qué tan lejos estés. Esos pastores estaban muy lejos. Esos pastores se creían olvidados por los demás, se creían olvidados por otros, pero yo los veía. José y María se creyeron olvidados por todos porque no encontraron lugar en primera instancia donde ellos habrían preferido estar. Pero no eran olvidados, yo los estaba viendo, dice Dios. Dios dice, yo estaba mirando los pasos que ellos daban y dirigiéndolos en medio de incomodidades, en medio de dolor, en medio de circunstancias que parecían estar fuera de sus manos. Medio de momentos incómodos, dice Dios, yo tenía mi atención puesta en ellos y yo los estaba guiando. Y Dios hoy te está diciendo, yo te he estado viendo porque tú eres parte de esta historia. Y yo he estado guiando tu vida también porque eres parte de mi historia de redención, dice Dios, de salvación. Y te estoy dando la invitación para alejarte de todas esas ovejas que dicen que es por portarte bien, que es porque lo que tú puedas hacer, que es por lo que tú puedas poner, lo que tú puedas traer, que yo te voy a aceptar. Dice Dios, no es así. Yo te llevo ante la persona correcta, ante Jesús, para decirte, eres bienvenido. No tienes que tener temor. Tengo buenas nuevas de gran gozo para tu vida. Si usted nunca ha hecho una oración en la cual acepta esa invitación de Dios y hoy por primera vez quiere hacerla, le voy a pedir que valientemente pueda levantar su mano porque queremos que alguien le acompañe en esta oración tan importante. Si hoy por primera vez quiere hacer una oración para decirle sí a Dios, para decirle sí a Jesús y ponerlo en el centro de tu vida, o tal vez
Ya es una oración que habías hecho. Necesitas regresar a casa, necesitas reconciliarte con Dios. Usted puede levantar su mano también. Simplemente porque queremos que alguien le acompañe para orar. Es un momento muy, muy importante. Es un momento muy, muy importante. Puede levantar su mano para que podamos orar por usted. Y aunque usted esté a lo lejos, queremos decirle: Dios está ahí, su presencia está ahí y Él te está acercando a Él. Repitamos todos juntos esta oración. Señor Jesús, hoy me atrevo a creer que por más lejos que me sienta, tu amor me puede alcanzar. Y tú eres quien me acerca a ti. Yo no tengo que luchar por encontrar ese camino. Tú eres quien me toma de la mano y me lo muestra. Gracias, Jesús. Hoy me atrevo a creer que soy perdonado. Me atrevo a creer que soy amado y que soy parte de una historia mucho más grande de la que yo había pensado. Gracias, Dios. Amén y amén. Demos un fuerte aplauso a estas personas. Y pongámonos de pie. Levante sus manos porque vamos a adorar a Dios. Esos ángeles no se pudieron callar. Esos ángeles tuvieron que declarar: gloria a Dios en las alturas. Vamos a adorar a un Dios que está con nosotros en medio de todo momento, que no deja detalles sin significado en nuestra vida. Un Dios que tiene una perspectiva que nosotros no podemos tener en el momento, en el día a día tal vez, pero Él sí lo puede tener. Y Él sabe la historia y el plan en el cual nos ha incluido. Si usted necesita oración, déjeme decirle que ese Jesús trae libertad de pecados, trae libertad de enfermedad, trae libertad de situaciones de opresión, trae poder, trae paz. Ese Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores y está a tu favor. Mientras el equipo de administración pasa y los pastores, usted puede pasar aquí adelante. Vamos a orar creyendo que hay un milagro para usted hoy. Pero ante todo vamos a adorar y a levantar el nombre de ese Jesús.